Mire, sin duda una herramienta que ha venido y que nos ha revolucionado, pero bueno, de manera muy acelerada, pues es el Internet, más en esta época post pandemia. Y sin embargo, bueno, pues a veces su uso representa un gran riesgo si no se sabe utilizar como se debe. Y por ello, bueno, pues este 7 de febrero se celebra el Día del Internet Seguro. Pero mire, vamos a ver esta información y ahora platicamos con Salvador Guerrero. No podríamos imaginar nuestra vida sin estar conectados. Sin embargo, el acceso a Internet también incluye riesgos. En México hay 86.6 millones de usuarios de Internet, es decir, el 75% de la población de 6 años y más navega en la web, de acuerdo con el INEGI. En el marco del Día del Internet Seguro, los mexicanos debemos tener herramientas para protegernos, sobre todo a los menores de edad. ¿Pero qué tanto lo ponemos en práctica? Y por ejemplo, ya han dicho mucho que no te debemos abrir cualquier mail que no conozcas y menos los links, ¿no? O sea, más que nada los links son los que no los debes abrir y pues sí, como ahorita el WhatsApp, que es lo que se está robando mucho. Que tome todas las medidas necesarias, que no dé datos personales pues a la gente que no conoce, pues son muy peligrosas las redes sociales. Casi no uso el Internet porque no lo sé usar. Pero los mensajes que llegan así raros y eso, procuro no abrirlos. De acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2021, 17.7 millones de usuarios mayores de 12 años fueron víctimas de ciberacoso en los últimos 12 meses. La Policía Cibernética de la Ciudad de México revela que el 60% de los ilícitos que se denuncian son fraude, extorsión, suplantación de identidad y amenazas. El incidente del cual se tiene mayor porcentaje es el fraude, en diferentes versiones. A lo mejor realizaron compras en línea y no llegó el producto, desaparece la página, o suplantación de identidad también, que ocupan su información, están suplantándolos, están extorsionando a lo mejor a otras personas, o no sabemos con qué fin o con qué objetivo están o quieren utilizar esa información. Pero dentro de los incidentes se presenta suplantación de identidad, fraude, extorsión y amenazas. Algunas recomendaciones de los expertos son contar con antivirus, así como contraseñas de al menos 12 caracteres y combinación alfanumérica, evitando fechas de nacimiento o nombres. Además, evitar abrir mensajes extraños de WhatsApp. También debemos de verificar las páginas a las que ingresamos. Siempre debemos de leer las URL, de corroborar que si hay alguna diferencia a la original, hacer comparativas. No quedarnos con la primera respuesta del buscador, sino indagar. También, si vamos a ingresar a una página, por ejemplo, a realizar alguna compra, debemos de ver si nos arroja un número telefónico, alguna dirección, corroborar esos datos en el buscador. El mundo del Internet ha traído múltiples beneficios, pero los usuarios deben dotarse de habilidades digitales básicas para evitar a los delincuentes cibernéticos. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Qué cosas. La verdad es que, mire, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, pues en el país hubo un aumento de por lo menos el 133% en los reportes de ciberdelitos. Es decir, que pasó de 6.910 en el 2021 a 16.074 en el 22. De la última cifra, el 58% de las víctimas fueron mujeres. El 66% de las solicitudes de ayuda fueron de la Ciudad de México y el resto del Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz y Guanajuato. Los ciberdelitos que más se cometieron fueron los fraudes y cobranzas, ilegítima desde las apps con 71.7%, los fraudes en la compra-venta por internet con el 12% y con el 8.4% la sextorsión, 4.6% con el robo de identidad y el phishing con el 1.2%. Vaya, cada vez están más revolucionados incluso ese tipo de delitos. Gracias, Salvador Guerrero Chiprés, quien es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que estás aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarnos, ¿no? Silvia. Bueno, pues hay una revolución, tú lo dices muy claramente y se dice siempre, algo que puede ser para la bondad de una comunidad puede convertirse en el riesgo del opuesto, es decir, que sea una vulnerabilidad. E Internet inauguró, pues ya tenemos 20, 25 años desde los primeros momentos clave de Internet
y lo que observamos es precisamente que lo que está construido para enriquecer la actividad económica, el conocimiento, el entretenimiento, la interacción entre las personas que por otra vía no tenían manera de conocerse, puede convertirse también en un riesgo. Entonces aquí siempre es esta dialéctica entre las oportunidades que te da la tecnología y aquellas vulnerabilidades que se abren al mismo tiempo que se abre la oportunidad. De ahí que el Consejo Ciudadano ha insistido en estos 4 años en una cultura cívica digital que nos permite identificar las vulnerabilidades y también que de manera comunitaria, colectiva, donde participemos empresas, ciudadanos, autoridades, podamos protegernos respecto de los riesgos en Internet. Y hoy que se conmemora el Día de Internet Seguro, de la ciberseguridad, digamos en un sentido amplio, pues es bueno recordar. Ahora, dime algo, estamos hablando de que las 2 entidades donde más se cometen este tipo de delitos es Ciudad de México y Estado de México. Estamos hablando de una población pues, relativamente enterada, informada, ¿no? Más o menos podemos hablar de clase media, donde la mayoría pues tiene pues por lo menos un teléfono. Estamos hablando del centro del país, ¿no? En donde, pues, en teoría no tendrían que pasar estas cosas. ¿Por qué somos ese lugar? Además de que, pues, evidentemente, la población. ¿Por qué somos con el registro de mayor número de delitos cibernéticos? Bueno, primero yo creo que, por supuesto, la atmósfera y la posibilidad de la denuncia o el reporte se concentran también más donde hay más educación. Es posible que haya muchísimos reportes probables, potenciales, que no llegan, por ejemplo, al Consejo Ciudadano o inclusive a las autoridades. A veces donde más se denuncia, por ejemplo, el caso de algunos otros delitos de carácter material que atentan contra la integridad de las personas, vamos a mencionar violencia familiar o de género. También se concentra más su reporte en las ciudades y en las ciudades también más educadas porque la gente es más consciente de que eso que le causa violencia no es lo natural. Entonces yo creo que también tiene que ver eso. La educación permite que haya más reportes, así como también evidencia que las personas un poco más educadas que el promedio nacional no necesariamente están libres de los riesgos. Claro. Y eso tiene que ver con un conjunto de elementos que constituyen la identidad de las personas y con la propia naturaleza humana. Por ejemplo, es muy conocido que uno de los fraudes más famosos que ha ocurrido en Tinder, del cual se hizo una película o documentada, digamos, o un documental película, ocurre con personas, una que está en Londres y otra que está en Israel. Por una mujer incluso. O supuestamente. Cierto nivel, ¿no? De hecho, ella era una extranjera que estaba en Londres como una profesional. Entonces, ¿cómo es posible que ocurra ahí? Porque de pronto hay una porción de nuestra personalidad, seamos niños, adolescentes, adultos mayores, una porción que se deja abierta a la conexión y qué bueno, pero en esa apertura existe el riesgo. Entonces es una combinación de elementos. Ahora, ¿cómo podemos ubicar cuando justamente se trata de un delito? ¿No? O sea, ya sabemos, por ejemplo, cuando te hablan del banco y te empiezan a decir, ¿no? Que además casi que les das tu NIP y te dicen muchísimas cosas, ¿no? Ya por lo menos, a veces hay quien todavía no, y cae en estas cosas. ¿Cómo ubicar que se está hablando de un delito o un ciberdelito? Bueno, aquí es interesante primero ubicar que lo que ocurre en el ciberespacio ocurre en la vida material. Entonces, hay una discusión, hay algunos que dicen hacen falta más normas que precisen los tipos legales que son violentados en el ciberespacio. Otros decimos que no es indispensable, que ya se pueden perseguir los delitos aunque no haya mucha precisión en lo que respecta al derecho aplicable al mundo digital. Entonces, si identificamos lo esencial, robo, fraude, extorsión o algún tipo de las violencias que ocurren contra las mujeres, ya podemos desde el mundo material identificar lo que pasa en el mundo digital. En el caso de la extorsión, que es el delito más prevalente en todo el continente, si hay alguien que por alguna razón está forzándome a entregar algo de mí, que puede ser material o inclusive mi tiempo, o una cita, porque hay muchas niñas, tuvimos algunos casos, sobre todo en 2021, 2022, que estaban en videojuegos a los 7 años, aunque los videojuegos están prohibidos, resulta para ellas, para esa edad, que estaban a punto de salir con personas adultas de que les llevan 20 o 30 años, porque las habían convencido de algún tipo de historia después de que participaron con ellos, construyendo confianza en la comunidad que jugaba, a partir de videojuegos.
Entonces ahí ya eso lo identificamos hace 2 años, inclusive luego la presidencia de la República, el presidente de la República tocó el tema en un par de mañaneras. Sí, eso lo veníamos identificando. Entonces, en la medida en que no hay una supervisión, no hay un acompañamiento, no hay una comunidad material presencial que vigila qué ocurre en la manera como se construye la comunidad digital y se deja eso libérrimamente a que lo hagan los niños, entonces estamos en una situación de riesgo. Claro. Pero ahí hay un engaño y eventualmente, que es el fraude, y eventualmente hay una amenaza de utilizar algo del patrimonio, información de la familia, o eventualmente que salgas con una persona a conocer eso que no te deja tu mamá y tu papá que está trabajando, o el papá que está en otra situación, o por alguna razón, o una combinación de variables, conducen a desatender a lo que está pasando en el hogar. Entonces, la seguridad material y la seguridad digital se complementan, no están en mundos separados, y hay que recordar que con todo y todo México no está tan mal entre los más de 25 países que hay en el continente y ocupa el 3er lugar en materia de ciberseguridad, 4º lugar después de Estados Unidos, Canadá, Brasil, México bien, está. Tenemos un relativamente buen lugar. Por supuesto que podríamos ser el primer lugar de América Latina y que podríamos competir con nuestros vecinos del norte. Sí, sí podemos. Hablando de la sociedad, justamente que esto sí nos compete de este lado, no como el gobernador de Jalisco que sí, dice lo vi. Cosas, bueno, nosotros como adultos, cuidadores, padres, madres, tendríamos la responsabilidad justamente de involucrarnos en esto, ¿no? Y saber, lo que dices es clave, es saber qué está pasando en cada uno de los espacios digitales en donde nuestros hijos están, ¿no? Metidos para evitar riesgos. Hablábamos de un juego, ¿no? Por ejemplo, hace rato el famoso Roblox, que después vamos a platicar a detalle con él. Pero de plano hay que meterse para entender y saber cuál es el idioma que están manejando los chavos, las chavas, los niños, y poder con eso, bueno, pues saber cuáles son los límites, ¿no? Acabo de ver el domingo que fue al paseo ahí en la Avenida Reforma y resulta que veo, primero hay que decir, el tema de los videojuegos está en todas las clases sociales. Sí, y de todo tipo. Niños de menos de 2 años, 2 niños cada uno con su celular jugando, 2 años de edad. Máximo 3, a lo mejor por algún tipo de mal cálculo mío, tienen 3, pero niños que ni siquiera pueden hablar muy bien están jugando. Ya en ese, ¿qué queremos decirles a ellos si no estamos conectados en ese mundo donde están? Así que es bueno que todas las mamás y papás que están viendo que usan Roblox, ya hablaremos de eso en otro momento, sí, por favor, que estén atentos, porque hay una manera de seducir la posibilidad de vivir en Internet. Porque además eres tú. Tú mismo te creas a ti mismo, con todo el poder que no tienes en tu casa. Exacto. O todo lo que puedes hacer en el mundo digital que no lo puedes hacer en el mundo material. Sí, está terrible. Salvador, para quien quiera ver todos estos datos, y sobre todo entiendo que ustedes tienen una línea para asesoría y que puedan estar desde diferente lugar del país, independientemente de que ustedes están acá en la ciudad, puedan hablar con ustedes, dónde pueden meterse, dónde pueden... Con todo gusto, estamos en el 55 33 el WhatsApp. También es un teléfono, no tardamos más de 5 segundos en responder. Y en materia digital estamos conectados con ya presentaste un reportaje, la gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que está en ciberseguridad, también con la Guardia Nacional, y apoyamos esto que llamamos el patrullaje, la vigilancia digital. Estamos con ellos, si hay algún tipo de reporte, nosotros le damos seguimiento, también se procede a abrir una carpeta si es que así se decide, así conviene a los intereses de las personas que nos reportan, y estamos para servir a todo el país desde la capital nacional. Gracias, Salvador, y gracias bueno, pues no dejen de llamar, sobre todo si tienen dudas, que yo estoy segura que nos quedaron varias por aquí.